ustedes sobre la historia clínica neurológica. En este caso, la historia clínica neurológica no difiere de ninguna de las otras que hemos revisado. Solamente vamos a hacer hincapié en diferentes puntos de vista de lo que es la historia clínica. Eh, en lo que se refiere al examen neurológico, la historia clínica previamente, la parte de la anamnesis previamente establecida es muy importante, porque todo examen físico asociado a la anamnesis es muy importante, toda vez que nos da datos que ofrece el paciente y que profundiza a lo que vamos a llegar, que es el diagnóstico sindrómico. Se dice que la historia clínica es el documento médico legal que contiene todo lo relacionado con un paciente, todos los datos psicobiopatológicos que tiene un paciente. Eso es lo que nosotros siempre mencionamos. Pero podemos ampliar también la definición. Es la narración escrita y ordenada, clara, precisa y detallada de todos los datos relativos a un enfermo, anteriores, actuales, personales y familiares, que sirven de juicio definitivo de la enfermedad actual. Entonces, ya ustedes han revisado a través de los capítulos anteriores. Estamos entrando al sexto capítulo y habrán visto ustedes que justamente la historia clínica en forma narrativa nos orienta fácilmente a buscar síndromes y de los síndromes en el próximo ciclo ustedes van a revisar lo que es diagnóstico diferencial, ¿no? Alguien decía que la historia clínica es el arte de ver, oír, entender y describir la enfermedad humana. Estoy dándoles diferentes formas de valorar la historia clínica. Hemos visto la historia clínica estándar a través de los 5 capítulos primeros, pero es importante decirlo que existen algunas historias clínicas en la cual hay fundamentos de especialidad y que nos orienta justamente a poder hacer diagnósticos del momento. La historia clínica de emergencia es una historia clínica sucinta en la que no se deja de buscar todos los elementos necesarios de la historia clínica clásica, pero que se orientan fundamentalmente a un síntoma, a un signo que está poniendo en riesgo la vida del paciente. Esto es en emergencia. En consultorio externo tenemos más tranquilidad para poder hacer una historia clínica, pero bien, el paciente viene por un síntoma o un signo que le llama la atención y por la que busca atención médica. Y esto en consultorio externos significa orientar al paciente haciendo las preguntas necesarias. En la hospitalización es la historia que ustedes ya conocen, la historia que tradicionalmente se ha descrito en los seminarios, conversatorios, y que ustedes entregan a sus profesores para que puedan tener una calificación. Pero, ¿existirá otras formas de hacer historia clínica? Claro que sí. Una visita domiciliaria a un paciente que no conocíamos previamente obliga a hacer una historia clínica, en este caso motivados en forma directa e indirecta. En la ambulancia, el médico que llega a un domicilio encuentra un paciente delicado con riesgo de morir. La historia clínica es sucinta puntualmente al síntoma y signo que puede llevar al paciente a la muerte. Esto es en ambulancia. Después tenemos historias clínicas en las que el médico ya no es el médico clínico del que ustedes conocen clásicamente y que a través de los cinco rotaciones anteriores han estado ustedes conversando. Es un médico que está en procedimientos, está en valoración intervencionista. Es un médico que necesita una historia clínica rápidamente detallada, pero al mismo tiempo puntual. Y no tiene tiempo para revisar la historia clínica de hospitalización. Por lo tanto, él tiene que hacer el procedimiento y al mismo tiempo enterarse de lo que es necesario para su actividad de especialista. Entonces, miren ustedes, según la circunstancia, la historia clínica puede ir profundizándose en aspectos que van a salvar la vida del paciente. Desde el punto de vista, la historia clínica del paciente, del estatus
de edad del paciente. Hay pacientes geriátricos, hay pacientes pediátricos y hay pacientes actualmente que están en un descanso hospitalario recibiendo tratamientos paliativos. Y esos tratamientos paliativos están en relación ya a un diagnóstico eh, que indica que el paciente está en términos de enfermedad en forma terminal, que no hay mucho que hacer por el paciente, sino darle calidad de vida. Y por lo tanto, el médico que está en estas unidades de tratamientos paliativos tendrá que redactar una historia orientada al síntoma y al signo que hace sufrir al paciente. Entonces, desde el punto del paciente habrá, de acuerdo a su edad, a su grupo etario, geriátricos, pediátricos, paliativos y la historia general que ustedes conocen. Con este preámbulo, vayámonos a ver qué historia clínica es la que necesitamos nosotros en la parte de semiología general y orientada a lo que es ya la parte neurológica. Es necesario recordar que aunque el problema oriente hacia la esfera neurológica, es importante hacer una buena historia general, una buena historia semiológica general, la que han aprendido, ya que a menudo nos encontramos que los síntomas del paciente forman parte o complican el problema según lo que el médico observa, o sea, la complejidad del problema. Entonces, seguimos hablando de lo que es la necesidad de historia clínica. ¿Qué propósito tiene la historia clínica? Y en este punto, la historia clínica neurológica, algo muy interesante, miren ustedes. Primeramente, detectar la presencia o ausencia de algún trastorno de la esfera neurológica. Ahí vamos. Lograr verificar la localización, el grado y la extensión de una lesión. Las lesiones que complican la motilidad, que complican el razonamiento, ¿no? Tienen valoración en la esfera neurológica y por lo tanto tenemos que llegar mediante la anamnesis y el examen físico a determinar los límites de una lesión. Establecer un diagnóstico desde el punto de vista etiológico, fisiopatológico de la lesión. Les decía que tenemos anamnesis que nos orientan a el diagnóstico de elementos anatómicos, ¿no? Por lo menos al terminar la anamnesis debemos tener nosotros el conocimiento anatómico del área de que esté complicada o valorada en forma tal que la enfermedad depende de ella. Orientar hacia la terapéutica adecuada. La esfera neurológica es una esfera de mucho interés desde el punto de vista de salvar la vida de un paciente. Y al mismo tiempo que estamos haciendo la historia clínica, estamos pensando en la posibilidad de hacer una terapéutica adecuada. Por lo tanto, la historia clínica neurológica es esa. Es muy especial en este caso la historia clínica neurológica. Quinto, establecer su propósito y el grado al cual cierta parte del sistema nervioso queda en poder ser rehabilitado. Entonces, la historia neurológica nos va a orientar también al pronóstico. ¿Qué podemos hacer por este paciente que está limitado en sus funciones, limitado en sus movimientos, limitado en sus acciones? La parte neurológica es muy importante, por lo tanto es una historia clínica muy especial. Eh, la importancia radica justamente en que una hora de cuidadoso interrogatorio vale más que 10 horas de exploración física. Acá es muy interesante este concepto. Muchas veces nosotros quisiéramos ir, examinar al paciente, revisar exámenes de laboratorio, exámenes radiológicos, exámenes histopatológicos.
Y la verdad es que la anamnesis no puede ser reemplazada por ninguna de esas formas de diagnóstico que tenemos que ver. La historia clínica en la anamnesis de estar con ellos que demorarnos 10 horas en exploración física. Entonces, también es un lenguaje con el que queremos decirles la importancia de la historia clínica neurológica. Ya ustedes saben que la historia clínica puede ser directa o indirecta. Ya saben que la identificación del paciente es muy importante. Identificar fehacientemente al paciente es muy importante. Preservar la información de la identificación del paciente es algo que el médico tiene que saber cuidar. Valorar los antecedentes familiares, los antecedentes no patológicos, los patológicos, los ginecobstétricos, todo esto que ya ustedes conocen, ¿no? Es importantísimo desde el punto de vista neurológico. No debemos obviar nada de ello. Los antecedentes familiares en la neurología tienen suma importancia porque muchas enfermedades que están presentes en el paciente pueden haber sido parte del pasado familiar y por lo tanto saber que este paciente tiene los mismos signos y síntomas de la familia en lo que se refiere al problema neurológico nos ayudará a corregir tiempo de diagnóstico y de terapia. Muchos problemas neurológicos tienen un componente de valoración familiar. Por eso es importante los antecedentes neurológicos de los padres, de los abuelos, de las hermanas, los hermanos y también en forma ascendente de los hijos y posiblemente de los miembros de la familia en forma colateral. Los antecedentes heredofamiliares o familiares justamente nos permiten valorar lo que les decía, ver un patrón de comportamiento de enfermedades que están en la familia y por lo tanto nos ayudan a determinar los factores de riesgo, porque lo que le sucedió a la familia, la evolución de la familia o cómo terminó un problema de enfermedad neurológica en un familiar, nos orientará a las posibilidades de evitar justamente que nuestro paciente tenga el mismo fin. Y por lo tanto, estos antecedentes familiares son importantes. ¿Qué puedo preguntar yo en relación a la parte neurológica? Se van a decir ustedes. Acá los tengo. Preguntar por convulsiones febriles, preguntar por epilepsia, preguntar por enfermedades neurológicas. Ojo, estoy hablando de antecedentes familiares. Preguntar por enfermedades crónicas y degenerativas. Lógicamente la diabetes, la hipertensión arterial, la enfermedad vascular crónica, que ya ustedes conocen en los diferentes segmentos que hemos llevado, es muy importante. Valorar el estado mental de nuestros pacientes, saber si tienen componentes de enfermedades psiquiátricas, enfermedades neuromusculares, la- las enfermedades de colágeno, son enfermedades que muchas veces están en la familia en diferentes evoluciones y que cuidan que éstas no trasciendan hacia el medio exterior. El médico que se mete a tratar pacientes puede hurgar y recibir la información necesaria cuando los pacientes, los familiares, entienden el problema del antecedente. Por supuesto, las enfermedades tiroideas, ¿no? Nos orientan fácilmente a problemas metabólicos que pudieran simular enfermedades neurológicas y por lo tanto no olvidar ellos, valorar trastornos tiroideos en la familia. Valorar los antecedentes generales en la cual valoramos la vivienda, la forma de las habitaciones, los servicios básicos, el aseo personal,
el aseo dental. Miren, me estoy metiendo más adentro de lo que podríamos hacer en una historia general. El baño, cómo se baña. Valorar los deportes que practica o que ha practicado él y la familia. Inmunizaciones, trastornos propios del consumo del alcohol, del tabaco, de las drogas que ustedes saben existen en la actualidad y que forman parte muchas veces de la vida diaria, porque no son de resultados inmediatos en lo que se refiere a la patología, sino más bien de resultados mediatos, pero sí da esfuerzo, dependencia a los mismos. La alimentación es muy importante y en algún momento la hemos conversado en otro capítulo de la historia. La alimentación, el tipo de alimentación durante la vida del paciente es pacienciosa, por eso la historia clínica anamnésica del paciente. Volvemos acá a cosas muy interesantes y puntuales en la historia clínica neurológica en lo que refiere a antecedentes patológicos. Tengo que hacer preguntas cerradas. Y las preguntas cerradas significan que yo pregunto si ha habido hospitalizaciones, si ha habido enfermedades en la infancia, si ha habido enfermedades no quirúrgicas, quirúrgicas, importante saber si ha habido accidentes y de qué tipo y si perdió o no perdió el conocimiento. Eso nos ayuda de sobremanera a poder entender el problema neurológico del paciente en el momento actual. Traumatismos, fracturas, son términos que muchas veces la familia y el paciente esconden por temor social, transfusiones de sangre, o sea, que se ha recibido sangre, no que haya donado, sino que ha recibido, alergias, incapacidades transitorias, momentáneas o permanentes que el médico rápidamente no detecta, pero que conversando el paciente o familiares podemos saber que hay antecedentes de este tipo patológicos. Esa es la importancia. En los antecedentes personales patológicos en forma dirigida, que el paciente puede ser negativista o la gran mayoría es negativista, tenemos que preguntar por convulsiones febriles, como lo dije anteriormente. Tenemos que preguntar por traumatismos encefalocranianos. Tenemos que preguntar por isquemias o accidentes cerebrovasculares. Tenemos que preguntar por neoplasias. El paciente lo conoce como cáncer. Tenemos que preguntar por drogadicción. Vivimos momentos en la cual las gentes, como antes, siguen utilizando las drogas, pero ahora son más abiertas y conversan más fácilmente que hace muchos años. Preguntar por las infecciones, tipo de infecciones. Esto ya son preguntas dirigidas buscando justamente antecedentes patológicos del paciente, que él mismo muchas veces no nos cuentan a iniciativa, a preguntas abiertas, no nos cuentan. Y por lo tanto, en las preguntas cerradas tenemos que estar haciendo estos tipos de comentarios y preguntando. Los antecedentes obstétricos en relación a la menarquia, a la menopausia, a las características de las menstruaciones. Importante en la mujer preguntar fecha de última regla, de última menstruación. Es muy importante para, para no equivocarse, sobre todo en mujeres en edad fértil. Es muy importante. Hay que ser abiertos y al mismo tiempo puntuales. Preguntar por embarazos. Y estas preguntas obstétricas, ginecológicas y obstétricas de la mujer tienen que hacerse en privado. Muchas veces resulta que estamos preguntando
la paciente y tenemos a la familia alrededor. Y hay entonces pérdida de de la confidencialidad y nosotros nos tenemos que dar cuenta en forma muy sutil, retirar a la familia en ese momento del área de escucha de la paciente. Esto es muy importante. Entonces, la enfermedad actual, que ya la hemos conversado muchísimas veces y que ahora solamente queremos señalar que debe hacerse un razonamiento de la enfermedad que está cursando el paciente a partir de síntomas y signos que presentan y que nosotros buscamos con ellos organizar, estructurar nuestros síndromes. Por lo tanto, solamente diré algunas cosas. La enfermedad actual es el centro de la historia, es el parte principal, como siempre se los he dicho. La enfermedad actual tiene que tener una narración lúcida, sucinta y cronológica. La enfermedad actual debe tener oraciones completas. La enfermedad actual hay que detallarlas en síntomas y signos, no en diagnósticos. Y uno de los elementos sintomáticos que más presentan los pacientes con problemas de historia neurológica es la cefalea. Vamos a pasar a revisar algunos síntomas y signos de origen neurológico que afectan en la gran mayoría a los pacientes en la rutina de examinarlos. La cefalea, que se conoce como dolor de cabeza, ¿no? Es un dolor percibido en la bóveda craneal. Muchas veces constituye, si no es el principal, un motivo de urgencia de buscar atención médica. Pero esta cefalea, ese dolor de cabeza, porcentualmente, solo representa el 1% de los casos que revisten gravedad. Miren ustedes, importante diagnosticar cefalea, importante buscar las causas, importante dar tratamiento, pero recordar que los casos que revisten gravedad solamente es bajísimo, 1, 100. Pero tenemos que valorarla, porque si no valoramos cefalea, pues puede irse unos problemas muy graves que sí pueden matar a nuestros pacientes. Formas de dolor de cabeza, una de ellas es por contracción sostenida de los músculos. La tensión nerviosa, los músculos escalenos, fundamentalmente los músculos del cuello, pueden entrar a una tensión tremendamente mayor que puede llevar a una cefalea, sobre todo de tipo occipital, acompañados de cansancio visual, ¿no? Y denominados pues, cefalgias o cefaleas tensionales. Desde el punto de vista estructural, debemos recordar que la abstracción de las estructuras encefálicas nos puede llevar a una lesión intracraniana y en un determinado momento puede ocupar un espacio. Esto ya es lo más grave, el 1%, tumores o hematomas. La cefalea también puede deberse a otras causas. La presión intracraniana, ¿no? Puede llevar a estudios o exámenes neurológicos en la que se complementa con la punción lumbar, buscando justamente alejar problemas severos. Y esa punción lumbar puede llevar al paciente a que tenga una cefalea gravativa intensa post-punción. Entonces, nuestros antecedentes y nuestra pregunta de nuestro paciente, a nuestro paciente tiene que valerse de este antecedente, preguntar por ellos. Otra de las causas por las que hay cefalea es la alteración de los vasos sanguíneos. Hay un proceso inflamatorio a nivel de la arteria temporal, produce dolor de cabeza. Puede haber el consumo de alcohol, nitritos o la propia fiebre y produce dolor de cabeza. Esto es por dilatación. Lo más grave, puede haber tracción por tumores o hematomas subdurales, produce cefalea.
puede ser algo muy simple como es la migraña, que es tediosa, es injuriante, es permanente, que puede semejar dolores de cabeza, cefalea, semeja, simular cosas graves y no es más que una migraña. Ahorita vamos a entrar a valorar estos tipos de cefalea. Otras cefaleas, ya yéndose a más profundidad, puede deberse a irritación meningia y esta irritación meningia puede deberse a infecciones, a hemorragia y a problemas post-radioterapia. Preguntar al paciente sobre estos tipos de problemas. Lo que ustedes más conocen y seguramente han tenido en algún momento es la cefalea tensional. La cefalea tensional junto con la migraña es el dolor de cabeza, es la cefalea más frecuente que busca atención médica el paciente. La cefalea tensional no tiene carácter hereditario. La cefalea tensional es más frecuente en mujeres. La cefalea tensional puede aparecer en cualquier momento de la vida, no tiene predilección por edades. Su instalación puede ser insidiosa y generalmente tenemos una cefalea tensional que nos tiene oprimidos las zonas de los músculos, fundamentalmente. La región o la área más frecuente de la cefalea tensional es la región occipito-cervical. En esta área podemos encontrar puntos dolorosos que a la digitación se intensifican. La cefalea tensional en el transcurso del día puede entrar a un estrés tremendo y motivar sueño, cansancio y sencillamente el paciente se desubica y pierde toda relación de actividad, teniendo que descansar para poder mejorar de la cefalea tensional. Es la más elemental, es la que más frecuentemente ustedes seguramente han escuchado o lo van a seguir escuchando. Esta cefalea tensional responde adecuadamente al reposo, a los analgésicos, ¿no? Y no se acompaña de signos neurológicos. No hay signología neurológica. Cefalea tensional. Otra cefalea, dejamos la tensional a un lado y vamos a hablar de la migraña o jaqueca. Siempre han escuchado migraña. Pues bien, los trastornos de la migraña, su origen es vascular. Puede suceder en cualquier momento de la vida. Generalmente hacemos diagnóstico de migraña o jaqueca cuando se presentan entre 1 a 4 episodios por mes. Al inicio son intensos, en el tiempo van disminuyendo su intensidad, pero se presentan. Generalmente, ustedes ya saben, asociado al sexo femenino. La característica decía que está en relación a la historia familiar, hay cefaleas de tipo migrañosa en la abuela, en la bisabuela. La característica es pulsátil, generalmente está asociada a una hemicara, a la parte de un hemicráneo. En un lapso de 1 hora puede llegar a su punto más alto, al clímax, a la posición más intensa del dolor de cabeza, y ya se acompaña con elementos corporales, náuseas, vómitos, pero que comienzan a disminuir entre las 4 y las 72 horas. Una de las formas de desaparecer transitoriamente la migraña es dormir al paciente. El sueño, el sueño provocado, el sueño inducido es una forma de tratamiento y que responde adecuadamente a esta, la migraña.
La migraña es tan dolorosa y tan explosiva que el paciente pierde la actividad cotidiana y por lo tanto un paciente que se invalida y por lo tanto lo mejor es dormirlo. ¿Qué puede predisponer a migraña o jaqueca? Alimentos, las carnes frías, los chocolates, el alcohol. Desde el punto de vista ambiental, las luces brillantes, los sonidos intensos, los cambios bruscos de temperatura, los cambios bruscos de presión, cambios del ritmo del sueño. Hay migrañas de fin de semana, por eso. Puede asociarse a cambios hormonales. La menstruación, la ovulación, el estrés físico pueden condicionar la migraña. El embarazo aleja la migraña o jaqueca durante el tiempo que dura este episodio de embarazos. Hay casos en el que el paciente tiene que ser hospitalizado porque tiene náusea, vómitos, diarrea, fotofobia, fonofobia. Habrán escuchado de las clínicas de descanso por eso. El paciente o la paciente se aísla tremendamente. Se menciona que la migraña tiene dos formas, la clásica y la común. La clásica se acompaña de un aura. El aura significa que yo ya sé que se me va a venir encima un problema neurológico, en este caso el dolor de cabeza. Pero hay otros casos en que la migraña aparece súbitamente sin previo aviso. Hay casos en los que hay compromisos visuales, sensitivos, el sueño los desaparece o la valoración después de un tiempo medianamente corto. Jaqueca o migraña. Mujer. Ahora tenemos en lo que se refiere a la cefalea del hombre, la cefalea en racimos o cefalea de Horton. Esto afecta mayormente a jóvenes varones. Puede haber crisis que duran horas o días. Puede haber problemas que duran hasta 4 semanas, con periodos asintomáticos variables. La característica de esta enfermedad de cefalea de racimo o de Horton es muy interesante, porque el dolor se ubica generalmente, mayormente, en una hemicara, pero un área muy pequeña, el arco superciliar, y puede comprometer, por lo tanto, el párpado y el ojo. El párpado puede tener osis palpebral, o sea, caída del párpado. Puede haber de ese ojo lagrimeo intenso de tipo congestivos y puede solamente ser esa área periorbitaria el dolor intenso que presenta el paciente. Varón generalmente, cefalea de racimo o de Horton. Generalmente este tipo taladrante, hincante, matutino, unilateral, como ya lo dije, y que puede desaparecer en 2 horas aproximadamente. Puede acompañarse de otros síntomas autonómicos, ¿no? De la, justamente de mi cara, del mismo lado, en toda la cara del lado homolateral. ¿Puede haber signos asociados? Sí. Lacrimeo, les decía, inyección conjuntival, tosis palpebral y rinorrea. Todo esto cefalea en racimo de Horton. Algunos fármacos también pueden desencadenar lo mismo, los vasodilatadores, que utilizamos a veces, el propio alcohol puede ocasionar al inicio de los problemas.
Y todo esto solamente en varones jóvenes y en el arco superciliar de una hemicara. Otras causas de cefalea asociadas son las convulsiones. Las convulsiones seguramente en algún momento los han conversado, son movimientos musculares más o menos violentos, generalizados, involuntarios y que van acompañados muchas veces de la pérdida de la conciencia. En esto de convulsiones existen dos tipos de problemas. La crisis del gran mal, en la que las convulsiones son tónico-clónicas y generalizadas, cuatro miembros, o las crisis parciales o simples, solamente afectan un miembro, una parte del cuerpo, y que a predominio pueden ser los músculos faciales. El paciente puede estar consciente. Las convulsiones son una descarga cortical espontánea y que en forma anormal y excesiva aparecen y que pueden durar segundos o minutos. Esto es hasta que se agote las reservas metabólicas neuronales. Una de las causas de este problema son las epilepsias. Las epilepsias se definen como trastornos paroxísticos recurrentes, ¿no? Y que conllevan a crisis epilépticas. La crisis epiléptica suele repetirse a través del tiempo por años. ¿Qué sucede con las epilepsias? Generalmente existen alteraciones estructurales cerebrales, estructurales que no se valoran fácilmente ni con la tomografía ni con la resonancia. Están asociadas generalmente a cambios bioquímicos, fundamentalmente a trastornos de intercambio neuronales. No son elementos que puedan valorarse fácilmente. Se llama, por lo tanto, epilepsias de diferentes tipos de causas. Una de ellas es la idiopática, que es la que más ustedes conocen, es institucional, es genética, ¿no? Y por lo tanto hay que tener en cuenta ellas. Otro de los síntomas, desde el punto de vista de fácil diagnóstico o de evaluación, es el síncope. El síncope es la pérdida súbita de la conciencia por una disminución fraccionada temporal del flujo sanguíneo cerebral y que está asociada a una recuperación espontánea, el síncope. Deben haber visto síncope muchas veces. Hay familias en las que las explosiones emocionales, fundamentalmente en mujeres, pueden ocasionar síncope. Para eso existe el conocido como síncope vasovagal. Es la más frecuente, está condicionado por la cadena de cansancio, incremento de emociones, dolor y sobre todo está condicionado por el encierro de la persona en ambientes cerrados. Una reunión cerrada, una fiesta cerrada, puede ocasionar justamente estos hechos del síncope vasovagal. Si ustedes pudieran al mismo tiempo de ver el síncope tomarle sus funciones vitales, van a ver que hay hipotensión, hay bradicardia y hay diaforesis. En la gran mayoría de veces no lo observamos, no nos damos cuenta, pero si ustedes como médicos pueden valorar y llegar a un diagnóstico de síncope vasovagal, verán esta triada: hipotensión, bradicardia y diaforesis. Hay una descripción de cómo se produce el síncope vasovagal. Se dice que primero hay una estimulación simpática seguida por una valoración parasimpática que produce un reflejo vasomotor central con hipotensión y bradicardia. Ante un síncope vagal, lo que tenemos que es nosotros tratar que la sangre vaya hacia la cabeza, porque al producirse la constricción vasovagal, la sangre ha disminuido totalmente su ingreso por las carótidas hacia el cerebro. Entonces lo que tenemos que buscar es justamente que la sangre vaya al cerebro. Una de las formas es colocándolos en decúbito dorsal, levantando los pies, ¿no? En un
elemento que pueda hacer que la cabeza esté más bajo que el resto del cuerpo. Otra sintomatología que se tiene a la mano es saber crisis psicogénicas histéricas. Esto es muy frecuente. Vamos a tener, si ustedes lo vayan a la emergencia, van a tener por lo menos una en cada guardia en que la paciente, generalmente mujer, llega totalmente, aparentemente fuera de la realidad, con una desorbitación de la vista, que no siente el dolor, que está totalmente zombie, que está desconectada totalmente de la realidad, pero despierta, muchas veces o con los ojos cerrados en otras oportunidades, ¿no? Y que previamente ha habido todo un conjunto de emociones que han colocado a la mujer en una crisis histérica. Como les cuento, desaparecen las sensaciones de dolor transitoriamente, ¿no? Eh, Hay valoración que tiene que hacerse y dura solamente minutos, pero llegan a la emergencia en esos estados. Entonces, hay que saber, generalmente gentes jóvenes o de mediana edad, adolescentes o jóvenes, mujeres que han tenido un problema emocional social, crisis psicógenas histéricas. En este caso, ante la llegada de la paciente y no tener ni cómo conversar con ella, el familiar que lo trae, la persona que lo trae es la que tiene que ser preguntada y por lo tanto la pregunta tiene que ser dirigida a cómo estuvo previamente, qué sucedió alrededor de la paciente, si hubieron acontecimientos previos a la crisis, si hubo o no molestias previas que ella misma se daba cuenta que se va a quedar así, sofocación, angustia, llanto. Generalmente existen todo una crisis que por lo tanto se llama crisis histéricas. Hay estados como estas en la cual la paciente comienza a recuperar su estado de personalidad y por lo tanto entra en un estado post-ictal. ¿Qué significa un post-ictal? Significa que sucedido los problemas de los que estamos conversando, el paciente comienza a recuperar la conciencia, comienza a recuperar la orientación en tiempo, espacio y persona, y transitoriamente, momentáneamente, por minutos y muchas veces por hora, hay un aura, hay un estado posictal que hay que saber manejar para poder evitar que la paciente se traumatice, para que la paciente no se tore con su propia saliva, para que la devolución sea correcta y todos los elementos que pueden suceder en ese espacio entre la pérdida de la conciencia y la retoma de la realidad. Muy bien. Estos son los síntomas o signos muy frecuentes que van a tener ustedes a la mano en pacientes, hombres y mujeres, que vale la pena conocer, porque es parte de preguntar y de manejar la historia clínica. Voy a pasar solamente a darle algunos datos de un vocabulario que se utilizan desde el punto de vista neurológico. Seguramente han escuchado mucho de ellos, pero yo he reunido cada palabra de trastorno, patología neurológica en la descripción de cada uno de ellos. Por lo tanto, hay tres tipos de signos cuyos términos y definiciones deben ustedes conocer: signomotores, signos perceptivos y otros signos neurológicos que vienen a ser una especie de miscelánea. Miren ustedes, yo he colocado después de cada término lo que la definición nos indica. Por decir, movimientos asociados.
es dificultad para inhibir la participación muscular de otras regiones del cuerpo. Singinesias. ¿Quién no ha escuchado singinesias? Reproducción contralateral simultánea de movimientos solicitados por un lado del cuerpo. Perseverancia. In- incapacidad de pasar por fluidez de un programa de otra a otra acción. ¿Sí? Y así ustedes tendrán diferentes palabras que encierran todo un connotado neurológico. Por decir acá, trastorno de tono muscular. El trastorno de tono muscular está hablando de hipertonía o hipotonía más marcada por la motriz fina. Ataxia digital, movimientos coreiformes de las extremidades superiores en dedos y manos. Y así ustedes irán viendo todo el vocabulario desde el punto de vista neurológico que se utiliza en todas las clases que vamos a recibir en estos días, en estas 2 semanas. El colega no les va a definir el término, los va a decir y ustedes tendrán este vocabulario para poder encontrar fácilmente el término. Entonces, es importante conocer cada uno de la definición que podemos ver, ¿no? Les hablábamos de signos respectivos, ¿no? Ahí los tienen. Muy bien. Entonces, lo que estoy presentándoles en este, que lo pueden tener a la mano así como si fuera un diccionario, es lo más utilizado en la semiología neurológica. Ok, creo que es la parte que debíamos revisar el día de hoy. Espero que lo revisen también ustedes y podamos manejar el asunto con mucha facilidad.